Muy buenos días, estimados participantes. De parte del Comité de Organización del Congreso Virtual Mundial de E-Learning en su cuarta edición, les damos la más cordial bienvenida a nuestro último día de conferencias. En el periodo comprendido entre el 5 y el 16 de octubre, hemos tenido 37 conferencias y otorgaremos certificado de asistencia con las siguientes condiciones: participación en 10 videoconferencias o participación en 5 videoconferencias y 5 comentarios de calidad en el sitio del Congreso en el lugar de la conferencia de su preferencia. El funcionamiento para cada una es el siguiente. El ponente tendrá 45 minutos para su exposición. Usaremos el chat solo en caso de necesidad. Las preguntas las haremos en un formulario al cual tendrán acceso a través de una URL que colocaremos en el chat. El moderador pasará las preguntas. Voy a leer un breve resumen de la doctora Crisálida Villegas, pero la ponencia la va a dar Noelia Villegas, que tengo entendido que es su hija. Crisálida Villegas va a hablar sobre la desconfianza característica distintiva de la evaluación en la educación virtual. Crisálida Villegas es doctora y postdoctora en Ciencias de la Educación, magíster en Andragogía, profesora de Biología y Química e investigadora. Adelante, Noelia. Muchas gracias, buenos días. Efectivamente, como lo dice Carmen, esta es una ponencia que presentamos mi mamá, la doctora Crisálida, y mi persona, magíster Noelia Alfonso, sobre la desconfianza como categoría distintiva de la evaluación en la educación virtual. Esto motivaba que la evaluación es un elemento crucial de todo proceso educativo y de allí, pues, la razón de reflexionar sobre este eje. En tal sentido, asumimos la evaluación como una práctica social que considera al estudiante como una totalidad y que permite reubicar su objeto de estudio en una lógica diferente, que construya sus planteamientos metodológicos entre la ciencia humana, lo que implica la necesidad de replantear sus propias teorías para permitir la construcción de un discurso diferente desde la perspectiva evaluativa. Desde esta perspectiva, entonces debemos de considerar lo que es la noción de la evaluación y tenemos que ya no puede ser mirada desde única perspectiva y menos cuando se trata de la educación virtual que implica una nueva forma de aprender. De allí que podemos ver que el origen de la palabra evaluar supone que el aprendizaje tiene el valor que el evaluador le asigna, con base a los criterios que éste determina. De allí que para un docente puede ser crucial lo que para otro docente no lo es. Al respecto, Unigarro señala que la evaluación en el modelo de educación virtual puede ser entendida como medición y comparación de objetivos, construcción de sentido, crítica y discriminación, base para las decisiones, espacio de formación y acreditación, ¿verdad? Y va explicando cada uno de estos. Ese sería un primer criterio. Luego tenemos un criterio como el objeto de la evaluación y nos dice que de acuerdo a lo planteado en la evaluación en la educación virtual, esta debe proporcionar información relacionada con el proceso de evolución del aprendizaje que permita detectar, en primer lugar, los aspectos que no progresan como se espera. En segundo orden de idea, las cosas que evolucionan igual o mejor de lo esperado. Y por último, las competencias que desarrolla el estudiante. Todo esto con el fin de hacer los ajustes en las acciones instruccionales o en el proceso de estudio del participante. Para ello, el estudiante necesita reconocer la visión personal que tiene de su desempeño y la percepción que tiene de este el docente y sus compañeros. El reflejo se da entonces pues en tres planos: conceptual, actitudinal y operativo. En el plano conceptual debe mostrar al estudiante sus aciertos o debilidades en cuanto al uso de nociones, conceptos, categorías y relaciones, en la articulación adecuada de esto, capacidad crítica y manejo del lenguaje escrito. En el plano actitudinal, el estudiante debe mostrar aspectos asociados a su formación como la responsabilidad, compromiso, iniciativa, motivación, participación y creatividad, entre otros. Igualmente, en el plano procedimental,
alude a la eficacia con que desarrolla las tareas y las competencias para leer, escribir y comunicarse. Este reflejo es determinante en la educación virtual. De ahí que el estudiante merece una lectura atenta y juiciosa de las actividades que desarrolla. Lo que se pretende evaluar el aprendizaje es evaluar las competencias, que son las capacidades básicas que desarrollan y que en el caso de la educación virtual implica capacidad de síntesis, pensamiento sistémico, cooperación y colaboración, todas articuladas en torno a la construcción del conocimiento. Evaluar las competencias, pues, garantiza entonces una visión que va más allá de los juicios parciales que se emiten acerca de ejecuciones que también son parciales. Los medios de evaluación requieren entonces ser congruentes con el producto realmente evaluado. Específicamente en la educación virtual se abandona la vía del examen tradicional para circular por dos vías: la observación sistemática del desempeño de los estudiantes y el análisis de trabajo y otras actividades realizadas. Así, la evaluación es un componente permanente del proceso educativo en la educación virtual. Los diferentes instrumentos pueden implicar la configuración de eventos en los que el estudiante debe conocer opiniones, analizar situaciones, discutir y argumentar perspectivas, así como trabajo donde se favorezca la articulación de los tópicos temáticos que se están manejando en las distintas asignaturas, tales como los grupos de discusión o foros, igualmente el diseño de actividades, trabajos y ejercicios, en los cuales el estudiante manifieste sus competencias al mismo tiempo que los percibe como retos interesantes para su transformación. En esta búsqueda de información, la elaboración de síntesis, mapas conceptuales, mentefactos, simulaciones, entre otros. Se requiere el diseño de instrumentos en los que el estudiante, mediante la reflexión sobre sus propias prácticas, consigne sus métodos para estudiar, el manejo que hace del tiempo y de los espacios, la búsqueda de material informativo, una especie de autobiografía académica que hace posible entonces la metacognición, tales como el portafolio. Establecer los criterios de evaluación implica la enunciación de los propósitos que a su vez corresponden con la formulación explícita de las metas de formación hacia las cuales se encaminan los esfuerzos. Es en el propósito donde se indican las competencias, los conocimientos, destrezas y actitudes que desean ser aprendidas. De allí que desde el inicio del proceso educativo, el estudiante deberá conocer cuál es la competencia que se espera alcanzar, cuáles son las actividades que deberá realizar para lograrla y cuáles son los indicadores que seguirá el docente para establecer si ha llegado o no a lo deseado. Si las competencias esperadas y sus indicadores han sido establecidos con claridad, la asignación de calificaciones no tiene mayores problemas. No obstante, cuando estos elementos son difusos, se origina el malestar de los estudiantes y el sentimiento de arbitrariedad. El uso de la evaluación tiene que ver con todo entonces el proceso educativo, por lo cual pueden ser utilizadas en el inicio para diagnosticar las competencias de entrada de los estudiantes. Durante el proceso educativo, la evaluación formativa es fundamental, puesto que suministra información que permite conocer los avances de los estudiantes hacia los logros planteados. En el caso del estudiante, se relaciona con el seguimiento sistemático que le permite tomar conciencia acerca de su desempeño. En este sentido, posibilita en proceso de autoevaluación de manera que identifique y fortalezca sus aciertos, corrija sus errores y reoriente sus acciones asumiendo la responsabilidad que tiene en su proceso formativo. En el caso de los docentes, permite planear y ofrecer actividades de apoyo oportuno a los estudiantes que lo requieran, actuando como una función motivadora y de retroalimentación, tanto para los estudiantes como para los docentes. Lo planteado entonces es la clave para mantener un alto nivel de compromiso en los estudiantes, evitando problemas de desinterés por el proceso educativo.
Al final, se requiere la evaluación sumativa con el propósito de determinar el nivel de logro alcanzado por el estudiante, así como permitir la promoción y o acreditación mediante el reconocimiento de los logros obtenidos y las dificultades que persisten, siendo un motor que impulsa el desarrollo humano, ya que la evaluación genera movimientos de ideas, de saberes, de valores, de sentimientos y de actitudes. Con la acreditación se cumple la función social de la evaluación al reconocer una autoridad reconocida externa que el evaluador posee unas determinadas competencias. En cuanto a las prácticas evaluativas, se tratan de algunas que siguen al evaluar el aprendizaje en la educación virtual. Esta debe enseñar a sus posibles fortalezas y debilidades. De acuerdo a Valenzuela, existen 6 prácticas evaluativas en educación virtual, como serían exámenes en forma virtual, trabajo, foros asíncronos, medio sincrónico, autoevaluación y coevaluación. Los exámenes virtuales son una práctica frecuente en la educación virtual, es decir, aplicar exámenes por medio de una plataforma tecnológica. En esta, los estudiantes deben acceder al examen en ciertos periodos preestablecidos que puedan estar más o menos limitados a ciertas horas del día o a ciertas fechas en el calendario. Esta experiencia la vivió una de las autoras en un curso en el extranjero, donde los exámenes eran hasta un día y una hora establecida, y podía suceder que la conexión de internet fallara cuando se estaba respondiendo el examen. A pesar de que junto a colegas venezolanos se pasó mucho susto, gracias a Dios nunca falló el internet, pero sí muchas veces se dejó para última hora la evaluación, que era individual. La fortaleza de este tipo de evaluación radican en la flexibilidad, que significa que los estudiantes no tengan que desplazarse a un centro de evaluación. Otra es que el proceso de calificación de los exámenes es de forma automática. Más aún, algunas plataformas brindan a los profesores opciones para crear bases de exámenes diferentes con equivalentes grados de dificultad, reduciendo así la posibilidad de que se cometan actos de deshonestidad académica. La mayor debilidad de este tipo de práctica es que, al igual en todas las formas de evaluar en la educación virtual, es imposible saber si quien está presentando el examen es quien dice ser, o si recibe ayuda de terceros, o si antes de presentar el examen recibió una copia del mismo de algún compañero. Por otra parte, muchos de los exámenes que se aplican son objetivos, bien sea de opción múltiple o de verdadero y falso. Algunas plataformas permiten aplicar exámenes con preguntas abiertas tipo ensayo o de producción, pero es claro que las plataformas no poseen sistemas inteligentes que puedan calificar las respuestas, lo que obliga entonces a la intervención del docente y el tiempo necesario que debe invertir para la corrección de los mismos. En cuanto a la asignación de trabajo, este tipo de práctica puede consistir simplemente en un ensayo, pero es un trabajo de orden creativo que difícilmente pueda ser copiado. A veces el trabajo puede requerir un par de semanas de duración, mientras que en otros casos implica un proyecto que se extienda a lo largo de todo un trimestre o semestre. Además, pudiera ser un trabajo individual o en equipos pequeños, apoyándose entonces en el trabajo colaborativo. En este sentido, el éxito de un curso virtual depende de la creatividad que los profesores pongan en diseñar las actividades de aprendizaje, así como el tipo de trabajo que realicen los estudiantes. Entre las ventajas de esta práctica es que un trabajo puede consistir en resolver un problema, en contestar un conjunto de preguntas sobre un tema, o construir un portafolio de evidencias de desempeño y aprendizaje, empleando técnicas didácticas como aprendizaje orientado a proyectos y el estudio de casos. Una de las debilidades es que la evaluación de trabajo lleva una fuerte subjetividad por parte de la persona que los evalúa. Otra es la enorme cantidad de tiempo que demanda calificar cada trabajo, especialmente cuando se pretende ofrecer al estudiante una retroalimentación cualitativa que sea más rica que una sola calificación numérica.
Igualmente, la dificultad de descubrir actos de deshonestidad académica y de asignar calificaciones justas cuando el trabajo es en grupo y hay evidencias que algunos trabajaron más que otros. En este sentido, pues, la experiencia como participante de las autoras de la presente ponencia en un programa que se lleva a cabo en Venezuela en cuanto a la elaboración de ensayos asignados ha sido bastante positiva, pues se ha promovido la producción de conocimientos reflexivos y críticos que buscan en la narrativa responder desde la visión personal y grupal, tanto experiencial como cognitiva, preguntas generadoras sobre la temática planteada. Un ejemplo de ello fue la asignación que solicitaba a los participantes elaborar un ensayo con base a sus reflexiones en torno a los sistemas de la educación a distancia y que la socializaran en la comunidad virtual. En cuanto a los foros asíncronos de comunicación, este tipo de práctica mide la interacción entre estudiante y profesor-estudiante y puede hacerse mediante dos índices. El primero, la frecuencia de participación en un periodo determinado, y el segundo, la calidad de esta participación. Los foros de discusión pueden involucrar sesiones plenarias con todo un grupo o bien la asignación de espacios privados para equipos pequeños. Pueden quedar abiertos también por largos periodos de tiempo o estar restringidos a lapsos relativamente cortos. Pueden dejar abierta la discusión o pueden estructurarla de acuerdo con ciertos parámetros. Se puede permitir a los estudiantes editar o borrar un mensaje o también puede restringirse para que estos no puedan hacer ningún tipo de cambio. Entre las ventajas de esta práctica es que el evaluador puede observar la dinámica de interacción en un foro, el diálogo entre los participantes, sus ideas, sin que estos sean observados y sin que se altere su perspectiva. Las debilidades es que es difícil el seguimiento de la dinámica de un grupo en un foro, más aún cuando un grupo se divide en varios subgrupos o equipos. El número de mensajes que habría que analizar puede llegar a ser enorme. Sin embargo, la experiencia de las autoras de la ponencia como docente ha sido negativa, por cuanto hemos observado que con frecuencia los participantes escriben cualquier cosa en este espacio y no dan ningún tipo de continuidad o respuesta a los planteamientos de los foristas anteriores y en muchos casos hasta se disgregan totalmente de la temática central del foro, evidenciándose así que solamente escriben para salir del paso y cumplir así con esta estrategia de evaluación. En cuanto a los medios sincrónicos de comunicación, se tiene la conferencia instantánea denominada chat, las videoconferencias, entre otros, como medios sincrónicos de comunicación que se puedan emplear para los fines de la evaluación. Esto permite la interacción entre varias personas a la vez, pero a fines de la evaluación, la alternativa más viable es hacerlo en una relación uno a uno. La ventaja es que permite hacer más eficientes los procesos de interacción, ya que las respuestas son inmediatas. En el caso de la videoconferencia, se añade un elemento de mayor credibilidad a la educación virtual, ya que podría ser posible verificar la identidad del estudiante y minimiza la probabilidad de que se cometan actos de suplantación de identidad. La dificultad es que en grupos relativamente numerosos se requiere de un tiempo enorme de dedicación por parte del profesor. Además, si un estudiante quisiera hacer fraude, siempre existen formas ingeniosas de hacerlo y le resta flexibilidad al proceso de educación virtual cuando esta es una de sus características principales o por lo menos debería ser. La autoevaluación se define como aquel proceso por medio del cual los estudiantes evalúan sus esfuerzos durante el curso. El grado en el que ellos creen que los objetivos de aprendizaje han sido logrados puede ser cuantitativa o cualitativa, anónima o pública, obligatoria u opcional. La ventaja es que la autoevaluación es una especie de toma de conciencia que hecha a nivel profundo implica procesos metacognitivos, una reflexión sobre lo que se aprendió y no se hace sobre un tema determinado.
además de ser autorregulatorio. Aquello en lo que los estudiantes evalúan la efectividad y eficiencia de las estrategias de estudio y aprendizaje que han empleado, descartando y adoptando una nueva estrategia. La debilidad de la autoevaluación es que si es sumativa, los estudiantes tendrán la tendencia a asignarse una alta calificación, si no la más alta. Y se les pide justificar la evaluación, lo harán en función del esfuerzo realizado y no de lo que han realmente aprendido. En cuanto a la coevaluación, este proceso permite a los estudiantes evaluar la calidad del trabajo de sus compañeros, así como la contribución al logro de los objetivos de aprendizaje. Esta pudiera tener o no un peso en la calificación final, siendo complementaria o sustituyendo la evaluación que el profesor da, asumiendo entonces las mismas características de la autoevaluación. Se puede hacer entre miembros de un grupo colaborativo o también entre estudiantes que no pertenecen al mismo grupo. Cuando alguien lee y evalúa el trabajo de otra persona, puede tomar ideas para su propio trabajo. Además, si la evaluación lleva consigo una retroalimentación cualitativa, el beneficio es mayor, ya que está dando al compañero, ayudando a su compañero para que éste mejore su trabajo, al tiempo que el mismo estudiante recibe retroalimentación de su trabajo. Las ventajas están referidas a que implica ganancias cognitivas y afectivas para los estudiantes. Para el docente pudiera significar un ahorro de tiempo. Y en cuanto a las debilidades que presenta, esta se le ha denominado piedad académica, es decir, la tendencia que existe en algunos estudiantes de otorgarle a sus compañeros una calificación positiva, aunque ésta fuese inmerecida. En contraposición, también se tiene una debilidad del canibalismo académico, es decir, una oportunidad de revancha que lleva a la asignación arbitraria de calificaciones negativas a aquellos compañeros con los que no se identifica o en los que no encuentra apoyo. El docente con frecuencia se le presenta la dificultad de cómo manejar la información, sobre todo si ofrece confidencialidad de la información. Además, son pocas las plataformas tecnológicas que ofrecen herramientas para fines de la coevaluación. Vale finalizar este aspecto señalando que un sistema de evaluación para un curso de educación virtual debe diseñarse, implementarse y evaluarse. Es lo que se denomina metaevaluación, que según Valenzuela es una reflexión crítica y autocrática sobre la forma en que los profesores buscan apreciar el grado en que sus alumnos han logrado los objetivos de aprendizaje. Mucho de lo que ocurre en el contexto de un curso de educación virtual en materia de evaluación del aprendizaje tiene un impacto en la institución y en la sociedad. Desde este punto de vista, la evaluación en la educación virtual se caracteriza por la falta de confianza. Por otra parte, frente a los adelantos tecnológicos que aún no se han incorporado a la educación y la velocidad con que aumenta cada día la información, es cada vez mayor la falta de credibilidad sobre los niveles de competencia de las personas en los ambientes de trabajo y los títulos universitarios parecieran tener fecha de caducidad. Por otra parte, los desarrolladores de software no generan herramientas sofisticadas de evaluación porque el profesor no las pide, y este no lo hace porque desconoce la importancia de la metaevaluación y se contenta con los que las plataformas ofrecen. En este contexto de falta de confianza, falta de credibilidad, así como de limitaciones en los recursos tecnológicos, los profesores abordan los retos del aprendizaje en la educación virtual. ¿Ya? La autora le pareció interesante ya en este punto conversar acerca de 3 experiencias que tuvieron en 3 instituciones distintas, una en el extranjero y 2 en el país, ¿verdad? Durante el año 2008 hubo una participación en una experiencia de educación a distancia, donde se realizó una primera actividad presencial en Venezuela, y en esta actividad presencial se hizo entrega de un CD con toda la información del curso y las actividades de evaluación, las cuales cada una estaba planeada para un día y una hora específica.
en la cual se debería entrar a la plataforma de la universidad y enviar la evaluación correspondiente, que por lo general eran exámenes objetivos, tipo ensayos y trabajo de reflexión. Pasada la hora, la plataforma se cerraba y no se podía entrar. Esta práctica evaluativa se describe como tradicional, porque a pesar de que algunos trabajos eran de reflexión, como ya se explicó, por lo general se promovía la repetición y la memorización. Además, por la rigidez en el tiempo estipulado para la entrega, siempre fue de orden individual. No obstante, la retroinformación era puntual, no solo sumativa, sino cualitativa, con una excelente retroinformación que permitía saber cuáles fueron los errores y, por supuesto, fortalecer los aprendizajes. Una segunda experiencia en la que se participó fue la formación de docentes a distancia, que en la actualidad se realiza en la universidad, la que se ha clasificado como formal, por no decir lineal, porque si bien se considera un avance porque utiliza estrategias variadas y más ajustadas a los recursos tecnológicos actuales, además de que el tiempo para enviar las evaluaciones es libre, de acuerdo al avance que haga cada participante, sin embargo, siempre es individual y el tiempo utilizado para la retroinformación sumativa es tardío y solo se da información de errores cuando la actividad evaluativa es devuelta. Es posible que esta característica pudiera dar muestra de flexibilidad al proceso, pero los participantes lo asumen como sesgado porque depende de la persona que evalúe. Esto por cuanto una actividad con los mismos criterios a una persona se le puede evaluar como positiva y a otra se le puede devolver, lo que evidencia que no hay criterios claros. Además, en trabajos tipo foro wiki no se puede deducir qué criterios determinan que a un participante se le asigne la máxima calificación y a otro se le apruebe con menor porcentaje. Situación que es fácil apreciar porque entre colegas se conocen los resultados mutuos. De ahí que se le califica como una práctica evaluativa desmotivadora, basada no solo en la propia experiencia, sino en la de otros colegas que además la califican como conductista. Se reconoce que esta apreciación, además de subjetiva, puede no ser compartida por colegas de otros decanatos y escuelas. Por último, una experiencia que se califica como diversa y motivadora, intentando la mayor objetividad posible, se basa en las estrategias de evaluación que utiliza, que son creativas, promueve la reflexión, el trabajo grupal y el tiempo de entrega es libre en función de la diversidad propia de cada participante, sin descuidar por eso la responsabilidad del proceso. Igualmente, los materiales educativos son muy interesantes y actuales. No obstante, al igual que lo planteado por los autores, se coincide que en algunos casos no se ha considerado justa las calificaciones. Esto probablemente se debe a que la retroinformación es sumativa y no de aciertos y errores. Esta sería la última, la tercera experiencia y la que se considera lo más cercano a lo deseable. Como reflexión final, podríamos señalar que es evidente que la evaluación en todo proceso educativo, y más aún en la educación virtual, cumple una función que es fundamental y que principalmente debe ser motivadora, sin que por ello descuide los componentes cognitivos implicados en el aprendizaje. En tal sentido, investigaciones realizadas por Raimi Totter y colaboradores y la experiencia vivida permite señalar la necesidad de prácticas evaluativas variadas, integradas y prácticas que permitan al estudiante construir aprendizaje complejo, que aborden situaciones problemáticas vinculadas a la actividad laboral y social. Es importante el estilo y frecuencia de la devolución y corrección de las evaluaciones por parte de los profesores, que permitan a los estudiantes visualizar oportunamente sus aciertos y sus errores. Igualmente que además de las prácticas evaluativas individuales deben considerarse algunas instancias de orden grupal.
Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Noelia, por tu exposición en tan interesante tema. Voy a pasar a leerte algunas preguntas que nos han llegado. Rosana Escorzo, hay un punto que has nombrado en el comienzo de tu exposición y que en lo personal me preocupa, por eso te consulto. ¿Cómo hacer para que los alumnos lean las condiciones, pautas, reglamentaciones, etcétera, que son los ejes centrales del aprendizaje virtual y no virtual? ¿Usás o usan alguna técnica para incentivar la lectura de este tipo de documentos? Y si puedes recomendar alguna bibliografía acerca de la evaluación con la mirada que has expuesto. Adelante tu respuesta. Muchas gracias por tu pregunta, Susana, y por tu atención. Te puedo referir, ¿verdad? Como te señalé, nosotros hemos tenido como estudiantes 3 experiencias y como docentes otras tantas, ¿verdad? En algunas de estas modalidades lo que se hace es que todo el curso es virtual, pero hay 2 actividades presenciales, una al inicio del curso, que sería motivadora, pero también que implicaría revisar a profundidad, a conciencia, en qué términos, en qué condiciones se va a dar las actividades, y otra al final para tener como una retroalimentación cara a cara. Evidentemente, en algunos estudios esto no es posible, sobre todo si estás haciendo estudios en el extranjero a distancia. Pero quizás podríamos implementar que no solamente se evaluaran las actividades propias de la asignatura, sino que la primera actividad estuviera precisamente dirigida a la lectura, análisis, comprensión y reflexión de estas pautas de la evaluación, del objetivo del programa, del propósito, de las competencias que se pretenden adquirir. Quizás generalmente en la educación virtual se utiliza un primer foro que es vamos a conocernos, en donde las personas se presentan, dicen quiénes son y qué es lo que aspiran. Bueno, quizás podríamos tener un segundo foro que estuviese específicamente dirigido a comentar si revisando el programa consideramos que cumple o no las expectativas, si nos parecen acorde las prácticas evaluativas, etcétera, considerando una suerte de contrato de aprendizaje como se hace en el aula presencial. Pienso que esa sería una sugerencia interesante. Y evidentemente estar constantemente en contacto con los participantes del curso virtual, como repito, no solamente acerca del contenido en sí de la asignatura, sino acerca de la forma como ésta se va dictando, para una suerte de corrección sobre la marcha, lo cual daría muestra de la mayor flexibilidad y del mayor interés de la educación virtual en el participante. En cuanto a la bibliografía que solicita, al final de la presentación están las referencias bibliográficas de los autores que se utilizaron. Muchas gracias por tu pregunta y espero haberte dado una respuesta satisfactoria. Ok, Noelia, continúo. Julio Vicente, ¿qué opinas sobre la rúbrica como técnica de evaluación? Si la rúbrica es clara, me parece excelente. De hecho, de las 3 experiencias que nosotros tuvimos, la última experiencia, que es la que comentamos como más positiva, te da la rúbrica al principio donde te establece todas las pautas de lo que se va a evaluar en cada una de las actividades, en cada uno de los ensayos, y eso te da un margen de claridad y permite que no haya falsas expectativas ni desmotivación, y tú puedas centrarte claramente en lo que se solicita, en lo que se quiere. Bien. Una pregunta de María Estela. ¿Cómo ha sido el proceso de formación de los docentes para la aplicación de esta estrategia de evaluación? Bueno, el proceso es continuo y permanente, porque sobre la marcha siempre debe haber la flexibilidad de sobre la marcha implementar los correctivos que sean necesarios. Pues recordemos que estamos hablando de educación virtual en general, pero luego tendríamos que ser específicos hacia qué tipo de participante está dirigido ese curso de educación virtual, qué experiencias previas traen ellos con respecto a la educación virtual, si esta es su primera vez o si ya están acostumbrados al uso de la plataforma. Por ejemplo, este congreso maravilloso de educación virtual en el que estamos participando
nos hemos estado amigando con Big Market como una plataforma que permite la conferencia en línea. Entonces se ha visto la inquietud y el deseo de colaboración de Gustavo y de Carmen, que siempre han estado atentos allí para apoyarnos, para que todo sea exitoso, entendiendo que nos estamos amigando con la plataforma. Entonces, en este sentido, el docente y la universidad deben estar abiertos a que cada participante tiene una necesidad distinta, cada curso de educación virtual es distinto, vuelvo y repito, no solamente por la condición de esos participantes desde el punto de vista cognitivo, académico y sus expectativas, sino también con respecto a su experiencia en cuanto a la educación virtual y la facilidad o no que tengan del acceso al equipo y la condición de que se oiga bien, se vea bien, etcétera. Eso nos tendría que dar una pauta de no ser tan rígido. Si hay alguna estrategia que está prevista, pero por razones tecnológicas o de otra índole no se puede utilizar al máximo, habría que modificarla para no generar frustración en estos participantes. Bien, Noelia, te voy a copiar en el chat una pregunta de Mariana Vázquez, que es larga, y te la voy leyendo, pero como para que la tengas como guía. Ok. Uno, pregunta, ¿la desconfianza es una condición asumida por muchos como natural en la educación a distancia? En general, y aún hoy, pocos superado en lo virtual. Pero ¿cuál es el camino para poder superar esto? Sí, ciertamente como lo planteamos en la ponencia, y como tú lo confirmas, la desconfianza es un elemento que siempre está presente en la condición humana, en el ámbito de educación y que se enfatiza en la educación a distancia, en la educación virtual. Muchos no creen en ella porque dicen que no se aprende nada, otros no creen en ella porque piensan en la posibilidad de la deshonestidad académica, que uno puede hacerse pasar por otro para responder las tareas, etcétera. Pero la única forma para eliminar la desconfianza, obviamente la respuesta es haciéndola confiable. ¿Y cómo la vamos a hacer confiable? Bueno, en la medida en que nosotros podemos implementar estrategias que sean cara a cara, es decir, no podemos utilizar la misma estrategia de manera lineal para todos. Debemos tener diversidad de estrategias. Algunas estrategias sean asíncronas, otras sean sincrónicas, algunas sean escritas, otras sean audibles, otras sean visuales, donde sean estrategias que pudieran haber algunas estrategias objetivas, pero no deberían de ser la mayoría deberían fomentar el pensamiento crítico, el análisis, el trabajo colaborativo y cooperativo. Pienso que en la medida en que hagamos énfasis en esto, vamos a lograr que se adquiera mayor confianza en la educación virtual como una alternativa que hace posible el acceso al conocimiento social en vivo y en directo en el tiempo que se necesita, pues en la sociedad el conocimiento todo el tiempo está en construcción y todo el tiempo están emergiendo nuevas cosas. Bien, la siguiente. Siempre estamos con Mariana Vázquez. Sí, claro. ¿Cuál es la ventaja que ustedes han tenido respecto con las videoconferencias como instrumentos de evaluación? La videoconferencia, si se maneja en los dos órdenes, que tú puedas estar en vivo o que si tú no puedes asistir, la puedas ver después, es valioso. Porque claro, lo ideal sería que todos estuviéramos en vivo en el momento, como estamos tú y yo, que en el momento que yo estoy hablando tú estás haciendo la pregunta, pero a veces eso no es factible por razones de tiempo, tecnología, que se vaya la luz, no haya internet, etcétera. Entonces, si fuese estrictamente que debiera ser en vivo, nos generaría una debilidad. Lo ideal entonces para aplicar la videoconferencia es que tenga las dos opciones, o asistir en vivo en el momento en que se está dando o que posteriormente tú puedas acceder a ella para escucharla y que puedas hacer entonces tus preguntas, que obviamente no serían respondidas al instante, pero que sí tuviesen respuesta. Al igual que en un aula de clase presencial, tenemos estudiantes que son visuales, estudiantes que son auditivos y estudiantes que son sensoriales. Quizás aquí lo más difícil de la educación virtual es esa parte del estudiante que
que requiere el contacto físico porque por la plataforma no lo vamos a tener, pero cuando tenemos videoconferencia, entonces estamos dando respuesta a los que son visuales a través de la lámina y a los que son auditivos, ¿verdad? También entonces cuando utilizamos lectura, estamos dando respuesta a los que son visuales y entonces debemos tener audios, previsto en las prácticas, algunos audios para aquellos que son auditivos, ¿sí? El último curso que nosotros presentamos allí como experiencia positiva, en todos te maneja las dos posibilidades. O que tú descargues la lectura, bien sea para leerla desde la pantalla o imprimirla, o que tú le des al botón para escucharla, si eres de las personas que prefieres escuchar para entender. Y te da la opción de ver, ¿verdad? De que te la pase como un libro y vayas viendo y en movimiento, si eres una persona más visual. De manera que creo que es jugar a ganar, buscar todas las alternativas para que todos los estudiantes o participantes con diferentes características puedan sentirse atendidos y que se les está hablando, vamos a decir, en su propio idioma. Bien. La siguiente de Mariana Vázquez. En sus prácticas, ¿cuál de los tipos de evaluación les ha resultado mejor? Los momentos de acreditar los niveles de complejidad de los conocimientos obtenidos, evaluación, metaevaluación o autoevaluación. Pienso que hay que utilizar los tres. Yo soy partidaria de eso y como docente que soy, eso me ha dado muy buenos resultados. Utilizar los tres porque, digamos, cada uno tiene una perspectiva y una finalidad distinta como ya se planteó. De manera de que hablar de uno solo no nos daría una visión completa de la evaluación. Ok. Ahí Julio Vicente por el chat hacía unas preguntas. Una decía, ¿considera la respuesta del aprendizaje como indicadores objetivos? ¿Controlar la desconfianza? ¿Podría controlar la desconfianza en la evaluación? No, yo insisto en la amplitud, insisto en la diversidad, insisto en la flexibilidad, insisto en la modificación sobre la marcha dependiendo de quién sea los participantes y cómo se están comportando, porque nosotros tenemos una planificación inicial con respecto a lo que es el programa de la asignatura y las competencias que de allí se esperan. Pero luego, así como nosotros en una clase presencial, el primer día de clase hacemos un diagnóstico y vemos en qué nivel, digámoslo así, se encuentran esos participantes, igualmente en la educación virtual, por lo que ellos reflejan en el foro de Vamos a Conocernos y en las actividades, nos damos cuenta de qué cosas debemos ir variando. Y así no se cambian los tipos de evaluación y las ponderaciones, se le debe ir dando respuestas sobre ellas mismas y bueno, y si llega el caso de que sea necesario cambiarlo, hacerlo. No podemos hablar de una receta mágica, no podemos hablar de una receta única, porque esa no es la realidad del aprendizaje, por lo tanto tampoco es la realidad de la evaluación. Controlar la desconfianza, yo no diría que se trata de controlar, yo diría que se trata de generar confianza. ¿Cómo vamos a generar confianza? Obviamente los indicadores objetivos no pueden ser los únicos, porque como ya lo planteé en la ponencia, todo tiene sus pros y sus contras. Yo hablé de debilidades y fortalezas. Para generar confianza, entonces, debemos de ser más amplios y mostrar distintas prácticas evaluativas que permitan ver realmente, mira, hay una evaluación objetiva, pero también hay una evaluación cualitativa, también hay una evaluación individual, hay una evaluación grupal, hay una evaluación que permite la construcción, hay una evaluación que permite diagnosticar o conocer si efectivamente se adquirió el conocimiento, se entendió el concepto, los principios, las características, etcétera. De manera que la reflexión es hacia eso, hacia no buscar una receta única en una sociedad del siglo XXI, una sociedad del conocimiento, una sociedad
globalizada, una sociedad de la transcomplejidad, una sociedad donde la tecnología nos ofrece múltiples oportunidades y herramientas para lograr un aprendizaje que realmente sea trascendente, que realmente sea significativo y que no solamente se quede ahí, sino que sea un bien social que pueda ser comunicado y llevado a otros, incluso a otros que no están haciendo el curso, pero que puedan acceder a él para ver las respuestas o los temas que se están tratando que sean de su interés. Muy bien, Noelia. Esa fue la última pregunta. Realmente un tema muy interesante el que has expuesto. Así que en nombre del comité organizador del Congreso Virtual Mundial de E-Learning, te damos las gracias y te invito a despedirte. Bueno, muchas gracias a ustedes por prestar atención, por tener interés en este tema, por habernos dado la oportunidad de compartir con ustedes. Desde aquí estamos a sus gratas órdenes siempre. Alguien escribía por allí que cómo podía comunicarse conmigo. Mi correo es noeliaalfonso@hotmail.com. Noelia con H, Alfonso con Z. Mi nombre y mi apellido completo. noeliaalfonso@hotmail.com. Cualquier contacto que quieran tener conmigo, estamos a sus gratas órdenes. Y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Damos concluida la primera ponencia de la mañana del día de hoy. En aproximadamente 1:50, 1:10 vamos a tener la próxima. Los invito a salir de la sala para concluir el proceso de grabación.